Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias por asistir a este webinar con Pablo Gil de Fotografía de Producto. Para los que no lo conozcáis, Pablo está especializado en fotografía de producto y gastronómica. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector audiovisual. Fue formado en el NAD de Montreal y posteriormente en el Centro Internacional de Fotografía y Cine EFTI. Desde 2011 dirige su propia productora audiovisual, Camandula Producciones, que es un estudio independiente de fotografía, vídeo y postproducción digital con sede en Madrid. Pablo también hace cursos por toda España y tenemos la suerte de que hoy compartirá con nosotros sus trucos y cómo consigue esas imágenes tan gustosas visualmente. Al final del webinar, mientras vayamos avanzando, podéis ir dejando vuestras preguntas en el panel de preguntas y Pablo las mirará al final. No irá contestando preguntas porque si no, igual no acabaríamos nunca. Pero al final miraremos las preguntas y las responderemos y tendremos un rato divertido. Cualquier cosa nos avisáis. Muchas gracias y disfrutar del webinar. Pues muchas gracias, Tatiana. Es un placer muy grande estar con todos vosotros, aunque no os pueda ver directamente cara a cara y lo hagamos a través de la cámara. Es siempre un gusto y un placer estar pues compartiendo un poco experiencias y al fin y al cabo lo que es mi trabajo con todos los demás. Primero de todo, quiero pedir disculpas porque tengo la voz un poquito agarrada o tomada. No es COVID, ¿vale? Estoy bien, pero estoy un poco afónico nada más. Entonces, si alguien tiene dificultades para oírme, por favor que me disculpe. En cualquier caso, intentaré vocalizar lo máximo posible para que podáis entenderme. Y será un placer, por supuesto, contestar a vuestras preguntas, las que me sepa, porque no siempre me las sé todas, ¿vale? Tanto después, al final de este webinar, como bueno, pues si queréis contactarme a través de redes sociales, posteriormente yo suelo contestar a todas las cuestiones que la gente me suele hacer o dudas, inquietudes que pueda tener, ¿no? Entonces, bueno, pues arrancamos con este webinar en el que vamos a hablar sobre todo de, más que de foto gastronómica, de fotografía de producto, ¿no? Como dice el webinar. Para mí, bueno, primero me presento, aunque ya me he hecho una presentación maravillosa, Tatiana. Pero bueno, ahí tenéis mis redes sociales que podéis ver. A través de ellas me podéis contactar. Son redes en las que yo generalmente comparto mi trabajo, tanto de fotografía como de vídeo, porque es mi otro perfil, soy director de fotografía. Y bueno, utilizo bastante Instagram, últimamente menos porque están siendo unos meses muy intensos de trabajo, por suerte. El mundo de la publicidad está muy activo y estamos teniendo bastante movimiento, lo cual es muy buena noticia. Yo sé que hay sectores en los que las cosas no están tan bien, dentro de la fotografía, pero bueno, nosotros realmente no nos podemos quejar ahora mismo, estamos trabajando mucho y bueno, intento compartir lo que puedo y seguramente en momentos de más calma volveremos y compartiremos más cositas. Em, como decía bien, no me voy a repetir, no vamos a repetir, pero la fotografía de producto, gastronómica y dirección de fotos son básicamente las tres cosas que hago, ¿no? Y dentro de lo que es ese trabajo, dentro de lo que es todas las tareas que, bueno, pueden parecer bastantes, pero en realidad está todo muy relacionado y es bastante concreto, ¿no? O sea, todo tiene mucho que ver con la iluminación, el manejo de los productos, tanto si es foto como si es vídeo, son lenguajes que tienen sus similitudes y tienen sus diferencias, ¿no? Hoy nos vamos a centrar más en el tema de foto, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿cuáles son los mejores ingredientes? Bueno, evidentemente cuando hablamos de fotografía pura y dura, yo siempre voy a elegir o voy a preferir flashes, ¿no? Digamos la primera opción, aunque evidentemente hay ocasiones en las que también puedo utilizar una luz continua. Si voy a utilizar una luz continua me voy a fijar muchísimo en la calidad de esa luz, porque necesitaremos un rango, un CRI en el que esa luz
me pueda dar la calidad necesaria como la de un flash o como va a ser la luz del sol, ¿no? Accesorios son muy importantes a la hora de iluminar cuando hablamos de fotografía de producto. Quizás una de las cosas que más diferencian este tipo de fotografía. Hay fotografías que tienen una luz muy sencilla, no por eso es una luz peor ni mejor. Yo nunca voy a hablar en términos de mejor ni de peor, pero sí que hay luces más complejas y luces más sencillitas de montar. Incluso en producto podemos hacer grandes cosas con luces muy sencillas. Lo que sí tenemos que tener muy claro es para qué sirve cada modificador y tener pues, a mano o alquilar ese tipo de modificadores para poder ejercer nuestro trabajo. Entonces, bueno, generalmente vamos a necesitar flashes que sean rápidos por si queremos hacer destellos en los que congelemos hagamos una salpicadura, podamos bueno, congelar el movimiento de alguna manera. Es una forma atractiva, ¿no?, de acompañar determinados productos, sobre todo si contienen líquidos. Es algo bastante habitual y necesitaremos flashes que tengan un destello rápido. Tradicionalmente los flashes tenían destellos los flashes de estudio tenían destellos un poco más lentos, pero esto es una cosa que ha cambiado en los últimos años. Casi todas las cabezas y generadores de flashes de estudio tienen destellos suficientemente rápidos como para congelar. De hecho, en la mayoría de ellos tienen un modo freeze en el que fuerzan un poquito la electrónica para aumentar la velocidad del destello, ¿no? Muy importante los modificadores de luz, ¿no? Ventanas de mayor o menor tamaño. Fotografía de producto, sobre todo si vamos a hablar de pues, objetos reflectantes, si vamos a hablar de botellas, van a tener tratamientos muy particulares y cada tipo de producto va a necesitar unos modificadores muy concretos, ¿no? Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, una botella de vino tinto, va a ser muy útil tener dos strips o dos ventanas largas y estrechas para contornear lo que es el vidrio de la botella y hacer una silueta blanca sobre una botella negra, por ejemplo. Luego iluminaremos la etiqueta de una forma independiente con una luz más suave y podremos componer una imagen perfectamente válida con dos tomas, ¿no? Si por el contrario hacemos una botella clara o con un líquido transparente, digamos un cristal translúcido o transparente, la técnica va a ser distinta porque la luz va a venir desde atrás, nos va a rodear digamos, la luz va a rodear el líquido y lo que vamos a hacer es una retroiluminación, más una luz de contra, fundamentalmente de contra, ¿no? Luego pues habrá sus matices y las cosas que podamos añadir. Pero cada producto generalmente nos pide una mini técnica que va a ir variando, ¿no? Entonces tenemos que estar bastante cubiertos pues, con geles de colores, con banderas para ocluir algunas luces que no queramos tener, grandes ventanas para generar luces suaves, ¿no? Y otro tipo de accesorios, pues como son, por ejemplo, palios difusores. Es muy útil tener siempre un palio. Yo suelo tener en mi estudio palios medianos de 1 metro, 1,5 metros, y luego hay algunos plegables de 2 metros y 3 metros que son bastante manejables. Pues estos palios básicamente es un bastidor cuadrado en el que tú pones una tela o un tejido que suele estar, mm, si lo diré, que está medido, ¿no? Pues en la cantidad de luz que te resta, ¿no? Pues en medio stop, un stop. Y claro, eso también se relaciona en la cantidad de luz que te tamiza o que te suaviza, ¿no? Entonces, estos palios se pueden utilizar tanto para suavizar la luz del sol en un exterior, por ejemplo, que hagamos una fotografía de producto con modelos, como, como podremos ver. Y también lo podemos hacer para hacer una sesión, pues, por ejemplo, de relojería, para hacer unos brillos controlados, que objetos reflectantes metálicos puedan obtener grandes reflejos luminosos sin cortes o sin zonas que se vayan o que vayan teniendo manchas o líneas, ¿no? Entonces, este tipo de difusores son muy importantes. Obviamente una mesa de producto para hacer fotografía de producto, aunque parezca una tontería, es súper importante, ¿no? Porque te permite hacer iluminaciones desde atrás, te genera un sinfín translúcido súper útil para hacer un montón de cosas. Bueno, pues obviamente son accesorios que ocupan espacio, no nos vamos a engañar, o sea, ocupan espacio, pero realmente para mí son muy útiles y marcan muchas veces la diferencia entre hacer una foto más cómodamente y que alcances un nivel un poco mejor
que aunque haya cosas que tú puedas hacer de una manera un poquito más casera, pero bueno, esto te lo soluciona un poquito mejor. Los brazos mágicos con pinzas, enganches, agarres, pinzas Avenger, todo este tipo de cosas para sujetar objetos, C-stand, o sea, los típicos ceferinos para enganchar, colgar objetos, hilos de nylon, infinidad de cositas que tienen que estar en el estudio para hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando queremos colgar unas zapatillas o queremos colgar un auricular, todo este tipo de cosas las vamos a necesitar y las tenemos que tener a mano. Si vamos a querer utilizar una técnica, por ejemplo, de focus stacking muy habitual en fotografía de producto, cuando queremos obtener un objeto que esté enfocado desde principio a fin y la profundidad de campo sea baja en el resto de la fotografía, pues es muy interesante también tener eh, unos rieles de enfoque que generalmente se utilizan mucho para fotografía macro, pero bueno, en este caso también nos pueden ayudar. Es verdad que hay cámaras que te permiten hacer internamente el cambio de foco, pero bueno, si no es así, en vez de ir moviendo el foco electrónicamente, que lo puedes hacer, por ejemplo, yo las cámaras que uso, tengo un mando a distancia en el que voy moviendo el foco poquito a poco, como también lo puedes hacer gradualmente con un riel de estos, ¿no? Filtros polarizadores, me he olvidado, filtros polarizadores para polarizar tanto la luz que entra en el objetivo como para polarizar la luz que sale del flash, ¿no? Incluso podemos llegar a hacer polarizaciones cruzadas. La polarización de la luz es algo maravilloso y es una propiedad física de la luz que es intrínseca a la luz, porque como una onda que es, se puede polarizar, ¿no? Y eso permite de alguna manera cambiar o modificar cómo los reflejos nos llegan y según en qué ángulo nos llegan, ¿no? Entonces, aparte de generar un poquito más de contraste en determinadas longitudes de onda lumínica, pues también nos van a restar, nos van a quitar algunos tipos de reflejos en función del ángulo que tenga. Y en el caso de polarizaciones cruzadas, pues aún más, ¿no? Porque se potencia mucho el efecto, incluso hasta tal punto de bloquear por completo la entrada de luz, ¿no? Que sería el caso del típico filtro ND que combina los polarizadores, ¿no? Pero bueno, por no perdernos en este tipo de cosas, es sencillamente resumir. Importantísimo tener polarización porque nos va a salvar fotografías en el que haya cualquier tipo de objeto reflectante, por supuesto. Y bueno, hay mil situaciones más, ¿no? Imaginaos que tenéis un líquido y queréis ver a través del líquido, ¿no? Pues te va a eliminar las reflexiones que hay por encima del líquido, por ejemplo. En cuanto a equipos de cámara, bueno, pues aquí tú puedes elegir cualquier cámara. Yo siempre digo que las cámaras, más aún las últimas cámaras, son todas geniales, son todas fantásticas. Y bueno, tengo que decir que bueno, yo tengo mi preferencia, tengo mi equipo. De hecho, eh, trabajo desde 2015 con cámaras Sony, pero bueno, cualquier sistema es perfectamente válido. Lo único que sí recomiendo son sensores, pues bueno, pues cuanto más grande mejor, por cuestiones de rango dinámico, también por controles de profundidad de campo, que puedas bajar más la profundidad de campo, pero poco más también lo puedes resolver con ópticas más luminosas, ¿no? O sea, esto nunca va a ser una limitación, simplemente es, bueno, pues es dar más características o tener algún tipo de posibilidad más. En cuanto a ópticas, bueno, tampoco me ato en cuanto a ópticas, porque la foto de producto es algo muy amplio. O sea, en la foto de producto no es solo hacer una fotografía de un reloj o o de unas fresas colocadas encima de una maderita. La fotografía de producto puede ser fotografías a un modelo o puede ser fotografías en estudio, en exteriores, puede ser fotografías en el Parque del Retiro. Es decir, la fotografía de producto puede serlo todo. Entonces, podemos utilizar cualquier tipo de óptica, pero sí, seamos consecuentes. Las más habituales, y cuando nos ciñimos a lo que es un producto concreto y de un tamaño contenido, pues van a ser ópticas largas, ópticas más tirando a un teleobjetivo, que ópticas angulares que se van a utilizar menos. También es muy habitual utilizar ópticas macro, ¿no? Que tengan algún tipo de magnificación. Y en este sentido tenemos ópticas curiosamente también angulares. Hay un macro muy famoso de 24 milímetros que yo utilizo mucho en comida y da una imagen muy interesante, ¿no? Es un 24 milímetros macro, es una lente muy específica, seguro que todo el mundo ha oído hablar de ella, súper alargada y además la puedes meter dentro de líquidos y es una óptica realmente interesantísima.
A partir de ahí, bueno, los clásicos macros, ¿no? A partir de 50, 60 milímetros, 90 milímetros, 100 milímetros, 135 milímetros, van a ser ópticas geniales que os van a servir para hacer todo ese tipo de trabajos. Y luego, qué decir, resolución y rango dinámico, bueno, pues cuanto más, mejor. Para mí el tener mucha resolución nunca va a ser un problema, simplemente va a ser más costoso manejar el archivo, pero esto ya depende de tu equipo, depende del presupuesto, pero evidentemente más resolución nunca es un problema, salvo que tengas problemas de difracción con las ópticas, bueno, esto generalmente con las ópticas de hoy en día que admiten sin mucho problema 8.000, 9.000, 10.000 píxeles en el lado largo de la foto, bueno, pues no va a haber problema con esto, más allá de un F16 no va. Equipo de visionado, bueno, pues por supuesto, que sí que esto es importantísimo y además yo creo que es un poco lo que nos remite hoy a este webinar. Bueno, pues es fundamental en muchas ocasiones, luego vamos a hacer un repaso de en qué circunstancias es más interesante utilizar bueno, pues, calibradores como pueda ser el Color Checker Display Plus, ¿vale? Que veis es el que yo utilizo habitualmente para calibrar monitores, pues tanto el monitor del perfil, tanto el monitor del portátil cuando voy a hacer sesiones en tethering en exteriores, como por supuesto el monitor que utilizo en mi estudio, que tengo aquí delante, que, que es un BenQ de 32 pulgadas que me ha encantado con él. Aparte, son calibradores que te permiten hacer calibración hardware, ¿no? Lo siguiente que tenemos a la mano siempre va a ser la carta de color, ¿no? Que nos va a permitir hacer el calibrado de las cámaras. Súper útil, sobre todo, o sea, no solo para mantener una fidelidad de color de un producto concreto, que hay productos que lo demandan, hay clientes que te van a demandar este itinerario de una fidelidad de color en la que ellos pueden estar seguros de que el color es el adecuado. Que, en el caso de que utilices más de una cámara, por ejemplo, y puedan ser cámaras ligeramente distintas, es súper importante poder calibrarlas y generar un perfil que esté pues, lo más normalizado posible, ¿no? Yo creo que en esas circunstancias es interesantísimo tener la carta también. Entonces, bueno, pues es otro de mis ingredientes, ¿no? El poder estar completamente seguro de que el color que yo estoy manejando es un color que está en el rango correcto y si luego el cliente ve otra cosa, pues yo puedo decirle, bueno, tú ves otra cosa porque no estás calibrando o porque no tienes un monitor certificado, ¿no? Por ejemplo. Por último, el último ingrediente que yo suelo manejar para estar satisfecho o contento con lo que es mi trabajo es el software de revelado. En este caso yo utilizo Capture One, igual que cambié de marca de fotografía en cámaras, marca de cámara en 2015, pues también cambié de revelador y me pasé a este nuevo Capture One, que es el que utilizo actualmente o sea, es el único que utilizo actualmente. Y además, bueno, pues casi todo el proceso fotográfico, el proceso de revelado, intento mantenerlo dentro de lo que es este software. A la hora de gestionar el color para mí es muy útil porque, bueno, pues, aparte de que el propio software ya trae unos perfiles de cámaras que están muy, muy bien equilibrados, pues me permite la opción de introducir perfiles de cámara que yo pueda generar manualmente con los campos, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Para mí es muy útil, ¿no? En ese sentido. Aparte que voy a poder bueno, pues generarlo incluso por tipos de fotografía, obviamente por sesiones, y va a ser muy, muy versátil en este sentido, ¿no? Aparte que es un software que yo generalmente le doy mucha importancia en la sesión. O sea, no es que luego me vaya yo al estudio y me meta ahí muchas horas. No, me gusta delante del propio cliente, creo que es una de las cosas que más me garantizan el éxito de las sesiones, que yo delante del propio cliente puedan visionar los colores que van a obtener y ellos se den cuenta en la propia sesión de que el acabado ya prácticamente finalizado. Es decir, yo incluso en las sesiones, según voy haciendo fotos, voy haciendo ajustes
con máscaras, o sea, capas de ajuste, voy metiendo, dibujo alguna máscara, obviamente no tan fina como haré luego, pero sí que hago una aproximación a lo que luego el cliente va a hacer. Evito sobre todo el decir, no, esto ya lo haremos, te aseguro que saldrá bien. Yo intento hacer una mini prueba para que el cliente se quede satisfecho. Y esa mini prueba para clientes vale muchísimo, porque ya no tiene que hacer un acto de fe con lo que está viendo, sino que realmente se queda muy tranquilo, porque ya está viendo prácticamente que, bueno, si estás haciendo un poco lo que te está pidiendo. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de una foto una foto de producto. En este caso vamos a hablar de un refresco energético, que yo no consumo, pero hay gente que sí. Y entonces, bueno, es un producto que es refrescante y energético, bueno, pues tiene una gran cantidad de cafeína, ¿no? De sucedáneos. En este caso, el producto energético es un producto que tiene digamos, un packaging muy concreto. Entonces, bueno, digamos que la foto vamos a ver cómo se elabora desde un poco desde que se hace el contacto con la agencia cliente hasta que vemos la foto final, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en toda fotografía, o en todo, perdón, en todo encargo, en todo proyecto fotográfico, hay tres fases fundamentales, ¿no? Y esas tres fases fundamentales son la preproducción, que creo que si no es la más importante, por ahí. Luego tendríamos la producción, que es el mero hecho del acto de la sesión, ¿no? Es cuando estamos haciendo las fotografías, es ese momento de la producción, ¿no? El puro duro. Y luego, pues, una vez que hemos concluido nuestra sesión de fotos, empieza la última fase, que es la fase de postproducción, ¿no? Entonces, estas tres fases, como digo, la primera, que es la preproducción, es en la que nosotros recibimos el brief de las ideas, las necesidades de lo que es nuestro cliente. Y bueno, pues nosotros vamos, en este caso ya dependerá, ¿no? Si hay una agencia de publicidad, si no hay agencia, si estamos trabajando con un departamento de marketing directo o no. O sea, aquí ya hay mucha variedad de situaciones, ¿no? Pero imaginemos que estamos en una situación en la que, bueno, pues hay una agencia que ha hecho un trabajo creativo, incluso tienen su copy, su claim, tienen todas digamos, muy pensada la campaña, ¿no? Y bueno, pues lo que nos piden algo ya muy concreto. Cuando hay una campaña, las cosas vienen bastante cerradas o muy aterrizadas, ya no es algo que tú tengas que desarrollar, ¿no? Es decir, tú puedes aportar tu granito de arena como fotógrafo, obviamente, pero generalmente te han llamado porque tú ya has hecho fotografías parecidas o has resuelto situaciones similares, ¿no? O sea, cuando hay una agencia y nadie se la juega, o sea, es decir, si te llaman porque están seguros de que tú vas a poder hacer el trabajo y no porque van a probar a ver qué tal, ¿no? O sea, esto no suele ser así. Siempre te van a llamar porque hay algo que tú ya has hecho parecido que a ellos les convence y les dice que vas a hacer ese trabajo perfectísimamente. Entonces, la idea, pues en este caso es, bueno, una idea muy clásica, ¿no? Producto salpicado con una serie de líquidos, buscamos frescor, buscamos verano, buscamos de alguna manera y bueno, pues el ejemplo clásico de un momento de splash, ¿vale? Puro y duro, en el que bueno, pues, el producto está gélido y yo tengo calor y quiero consumirlo. Pero además tiene que ser una escena divertida, tiene que ser una escena que respire juventud, que respire fuerza y energía, ¿no? Porque estamos hablando de un producto energético. Estamos, bueno, pues ya hemos visto muchas veces este tipo de imágenes, no es algo que sea excesivamente original, pero bueno, sí que tiene una técnica y se siguen utilizando una y otra vez. Entonces, bueno, pues lo primero que hacemos en la preproducción, generalmente también cuando momentos previos a lo que es la PPM, ¿no? Digamos, la reunión de preproducción que se tiene con la agencia, pues se reúnen, digamos, mm, referencias, o lo que ahora mismo, hoy día actualmente se dice mucho el mood board, ¿no? Digamos, pues, no deja de ser más que nada un catálogo de referencias, de imágenes, ¿no? Que se presentan a la agencia junto con un posible boceto que podemos dibujar, en el que ya estamos planteando un poco pues, posiciones,
elementos que queremos que van a salir, ¿no? Bueno, pues queremos que salgan dos envases, queremos añadir algún elemento de fruta fresca que, bueno, pues en este caso que nos acompañe, o que el cliente nos ha dicho, bueno, es que este producto se sirve siempre con una rajita de limón, por ejemplo. Pues es muy interesante incluirlo en la propia fotografía, ¿no? Aparte del splash, ¿no? Pues, bueno, en este caso el líquido lo vamos a hacer azul para que vaya en la gama porque el producto es azul, como vais a poder ver, ¿no? Entonces el boceto es parte de la reproducción. Entonces toda esta información, la propuesta de iluminación, es decir, vamos a iluminarlo con luces laterales, vamos a poner un contraluz muy fuerte para que nos ilumine el líquido. Toda esta información, junto con los bocetos y las referencias, nos vamos a llevar a esta reunión de PPM para que el cliente y la agencia nos aprueben la propuesta del trabajo, ¿no? A mí hay una cosa que me gusta mucho llevar también a las PPM, que es un... Perdón. Esto es. Me gusta mucho llevar un esquema de iluminación en 3D en el que yo explico cuál es la luz que voy a querer hacer. ¿Vale? Es un esquema de iluminación que yo hago previamente y ensayo de alguna manera, primero en mi cabeza y luego lo hago en este programa de 3D, ensayo un poco cómo va a ser la luz. Y a mí me sirve muchísimo, no solo para mí, para yo poder hacer mis propias pruebas, sino para que el cliente entienda, aparte de una referencia concreta que yo le pueda enseñar, pero para que entiendan perfectamente cuál es la propuesta de iluminación que yo voy a hacer. ¿Vale? Aunque luego en el set podamos hacer pequeños matices o pequeñas variaciones, pero que tengan muy claro bueno, pues cómo va a ser. En este caso, como veis, pues con mesa de producto, bueno, con un difusor trasero, pues una luz de contra muy potente y dos luces laterales con dos ventanas en strip. Y luego, bueno, pues algún tipo en este caso vamos a poner unos esticos blancos para que para ajustar sobre todo los reflejos, porque el refresco es una lata, es un envase en forma de lata, y es metálica, suelen ser de aluminio, y en este caso, pues, bueno, pues tiene sus reflexiones. Entonces, bueno, para generar un entorno bastante blanquito, le ponemos esticos alrededor y dejamos una zona un poco más oscura para que se genere un poquito de contraste. Como no queremos ver todos estos detalles reflejados en el producto, lo que hacemos es un maquillaje a lo que es el propio producto, ¿no? Le hacemos un tratamiento con spray mateador, le añadimos gotas de agua con glicerina para que generen pues, las gotitas de frescor. Al final lo que estamos haciendo es simular la condensación de cuando un producto está muy frío y lo sacamos de la nevera, entonces lo que hace es condensar la humedad del aire y se van acumulando gotas y eso es lo que vemos, ¿no? En este caso, el producto estará a temperatura ambiente, que es lo que nos interesa, y le tratamos con este producto, que bueno, yo generalmente utilizo el mateador de la marca Kalain, que se utiliza muchísimo también en cine y es un spray que pues generalmente reduce muchísimo las reflexiones de las superficies pulidas, ¿no? Como puede ser una de aluminio. Encima de ese producto lo que hacemos es añadir las gotas pequeñitas que por acumulación se van haciendo un poquito más grande, hasta que ya queramos, ¿no? Aquí siempre está el riesgo de que si la gota al final engorda demasiado por propio peso, puede resbalar por el envase y generar un caminito que hay clientes a los que ese caminito les gusta porque les habla de aún una sensación más de calor, más asfixiante y de que el producto, bueno, pues acaba de salir o lleva ya un rato fuera de la nevera y hay que tomárselo. En cambio, a otros clientes, a otros fabricantes a los que no les gusta ver esos caminitos y quieren las gotas puras. Y hay otros clientes a los que no les gusta ver en absoluto gotas, simplemente un poquito de mateabrillos como una microcondensación y ya está. Hay de todo, ¿no? Todo eso todo te lo van a explicar. Bueno, pues para esta sesión, obviamente lo que hicimos fue hacer una serie de disparos tirando líquido, ¿no? Obviamente, y súper importante, el tema de tener todo el proceso calibrado, que es lo que me comentaba antes, ¿no?
Al ser un frasco azul, es realmente importante el haber calibrado, obviamente, los monitores, tanto el portátil como el monitor externo que yo tengo para cliente, para que vean en cada toma cómo va ocurriendo todo, como el calibrado de las cámaras a través de un perfil que podamos meter en el Capture One, que ponemos nuestra cartita de calibración, ¿vale? La color checker. Bueno, pues obviamente el calibrado del monitor exterior, ¿no? Entonces, bueno, si vemos el set tal y como se hizo este trabajo, pues veis que tenemos el bote, el refresco puesto en el medio de las dos luces y tenemos el monitor con el grande con el cliente a la derecha en el que ya, bueno, pues ya pueden ver un poco el color que se va a obtener del envase. Veis que es un azul un poco eléctrico, es un azul complicado. Entonces es interesante tener una gestión del color pues lo más fiel posible, porque evidentemente enseguida te la vas a jugar, ¿no? Entonces es importante estar, como digo, calibrado, ¿no? El monitor que veis ahí a la derecha pues es un BenQ que yo tengo en el estudio siempre y también lo tengo calibrado por hardware y funciona muy bien, pero aún así también calibro la pantalla del portátil, porque me gusta tenerlo todo bueno, pues bastante alineado, que no haya grandes diferencias, porque luego el cliente empieza a hacer preguntas bueno, que es mejor que no entre en ese estado mental, ¿no? Yo quiero que el cliente siempre tenga una absoluta y permanente confianza en lo que está ocurriendo y que no hay cosas extrañas que le generen ansiedad. Un cliente con ansiedad puede ser un problema del estudio, entonces queremos que siempre estén muy tranquilos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenemos la serie de chaporreos que le hacemos al producto, porque, bueno, es decir, aquí podemos ser más o menos limpios, más o menos sofisticados, es decir, tampoco nos tenemos que volver locos. En este caso yo sujeté el bote con 2 barritas de metacrilato para que no me ocluyeran la iluminación, pero sí me interesaba que el bote estuviese muy, muy fijo, porque le iba a sacudir con un splash de agua y esta es una técnica muy conocida de fotografía en la que vamos a hacer una adición, vamos a sumar distintas tomas y vamos a coger trocitos de cada una, lo que más nos interese. Por ejemplo, una salpicadura en una foto nos gusta para este lado, otra salpicadura de esta foto nos gusta para otro lado. Lo que sí vamos a tener muy claro es la posición del bote 1, la posición del bote 2. Y no vamos a hacer un solo bote, sino que vamos a hacer 2 y vamos a disparar 2 botes. Lo mismo para los limones, vamos a hacer dos trocitos de limón y los vamos a hacer limpios, con líquido. ¿Por qué? Porque si, como veis, el líquido con colorante mancha mucho, pues enseguida al segundo golpe que des al limón, pues una de dos, o pones ya otro limón o es mejor que tengas un limón limpio para que luego puedas recomponer en postproducción, ¿no? Entonces, esto funciona un poco así. Y ya os digo que la técnica se puede depurar mucho, pero cuanto más depures en plató o en el estudio, digamos que los tiempos se pueden disparar mucho. Entonces, a veces es más rentable buscar un término medio. Pues eso también es una opinión muy personal. Cada fotógrafo puede apostar más por extenderse en la toma bueno, o luego extenderse en la producción. Yo siempre intento buscar un punto de equilibrio, es decir, que la toma sea lo más fina posible dentro de un orden, es decir, que esta foto no me lleve 10 horas hacerla, porque creo que no tendría demasiado sentido, sería un exceso, pero bueno, fácilmente una foto así pueden ser 4 horas o 5 sin problema, ¿vale? En lo que es la parte de producción. Entonces, una vez que hemos hecho todas estas tomas, entraríamos ya en la fase final, tercera fase que hablábamos, que sería la fase de postproducción. Entonces, en esa fase lo que hacemos es hacer un revelado digital de todas y cada una de las... Bueno, primero hacemos una selección, ¿vale? Perdona, voy a beber un poquito de agua. Hacemos una selección de todas las tomas que creemos que de alguna manera nos van a servir. Por ejemplo, porque nos gusta un líquido, porque nos gusta una salpicadura concreta, porque cuando maquillamos el frasco nos gustaron cómo quedaron las burbujitas de agua o las gotas de agua. Todo eso lo vamos a hacer, ¿ok? Las vamos a ir agrupando. Entonces, bueno, pues por lote, digamos, si tenemos 12 o 13 fotografías con splash de un frasco, tenemos 13, 15 de otro frasco
tenemos 4 o 5 de cada limón, pues las seleccionamos todas, las dividimos en 4 grupos y las revelamos de una manera rápida, pues ajustando lo típico, ¿no? Contraste, un poquito de luminancia, que no se nos vaya de aquí, que esté todo bien equilibrado, que fijándonos de todo en lo que es el histograma, tener las cosas todas en su sitio. Aquí no nos vamos a parar a borrar cosas ni a ajustar ese tipo de cosas. Pues no, este tipo de fotografías las acabamos en Photoshop y en el Capture One lo que hacemos es el revelado digital fundamental y básico, atendiendo a lo que es luminancia y crominancia fundamentalmente. En temperaturas de color, obviamente la hemos ajustado ya de antemano, no hace falta hacer gran cosa. Como tenemos unos flashes estables, todas las tomas van a tener la misma temperatura y no va a haber ese tipo de problemas, pero bueno, si de repente hay algún detalle lo podemos resolver en Capture, ¿no? Pero en principio no haría falta. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es esta consecución, ¿no? Este es el resultado de la imagen, que bueno, pues la vamos componiendo con distintas capas y a partir de aquí ya tenemos un Frankenstein, totalmente Frankenstein, en el que vamos añadiendo, pues bueno, todas las capas que van de un bote, todas las capas que son de otro bote y por otro lado tenemos los limones que hemos incluido. Para finalizar, lo que hemos hecho es añadir un fondo azul que nos pareció que iba, no es totalmente ficticio, porque obviamente teníamos un fondo blanco y ese fondo azul creo que pues, engloba y da profundidad a lo que es toda la fotografía, ¿no? Aquí, bueno, lo que vemos es un repaso de la suma de las capas, no es un timeline de cómo se ha ido pues, produciendo la foto, ¿ok? Lo digo para que lo tengáis claro. Y bueno, pues eso es un poco sería el resultado de sumar todas las capas que hemos hecho. Fácilmente en esta foto, pues hay, bueno, todas esas capas que veis ahí, hay 7 de un frasco, 4 o 5 de otro, pero bueno, hubo partes previas, ¿no? O sea, que si alguna capa más había de microcositas. ¿Qué más? Bueno, ahí veis un poquito el detalle, ¿vale? Y bueno, si repasamos un poquito, cuál era nuestro concepto, ¿no? La parte de la preproducción a la parte de la postproducción, pues bueno, digamos que hemos sido bastante fieles a la idea que teníamos en el principio y la hemos resuelto bueno, pues con bastante fidelidad. A partir de aquí se pueden hacer muchas variaciones. Podemos hacer variaciones con menos líquido, con más limones. Por ejemplo, a mí un tercer limón no me importaría. Podríamos añadir un tercer limón perfectamente en la parte derecha abajo, que a lo mejor se queda un poco vacía. Esto todo es opinable por supuesto, mejorable. Es decir, las fotos, según las vas viendo, te das cuenta de cosas que a lo mejor en el proceso se te han podido pasar. Nadie es perfecto y todas las fotografías, a mí me pasa con todas las fotos que yo hago, me pasa que después de un tiempo de haberla hecho, siempre me viene a la cabeza casi un modo de fustigación. Ay, si hubiera añadido esto, si hubiera hecho esta otra cosa. Me pasa mucho, pero creo que esa es la mejor manera de aprender para que la próxima foto podamos hacerla un poquito mejor, ¿no? Entonces, creo que es una parte fundamental de nuestro día a día y de nuestro crecimiento como fotógrafos. Es decir, que nadie nace sabiendo, eso es imposible y poco recomendable. Y quien crea que lo sabe todo tiene un problema porque le va a costar muchísimo aprender. Yo tampoco lo sé todo y a mí me encanta aprender. Me encanta aprender de otros compañeros, que tengo la suerte de conocer a compañeros brutalmente buenos, de los que aprendo siempre que puedo. Y obviamente también aprendo de mis alumnos cuando doy mis clases y bueno, tanto en la escuela donde doy clases como en talleres y webinars, pues siempre cuando tengo esa interacción aprendo cosas, ¿no? Hasta aquí, bueno, sería un poco el repaso de esta fotografía. Vamos a ver algunas fotos rápidas que son ejemplos de productos en los que, bueno, pues siempre el cliente, cuando ha estado sus recursos en tener algún tipo de identidad corporativa, ¿no? Hablando un poco de situaciones en las que se nos puede exigir o es interesante tener un proceso más calibrado, ¿no? Es decir, yo insisto, es bueno siempre tener todos los útiles, todas las herramientas
que las debemos tener calibradas, obviamente, ¿no? Pero es que hay momentos, hay fotos que son muy delicadas en las que realmente no es que sea importante, yo creo que es súper, súper importante, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de productos con etiquetados, ¿no? Los etiquetados tienen un color al que hay que ser bastante, bastante fiel, ¿no? Bueno, a veces estrictamente fieles, ¿no? Porque dice que hay colores que valen dinero, ¿no? Sí, incluido con el contenido de un perfume, ¿no? El cliente habrá gastado infinidad de dinero para que el perfume X tenga un color rosa con un componente de tanto de rojo, tanto de... Entonces, bueno, pues no vas a ir tú a hacer una foto y que ese rosita te salga color carne o una cosa un poco extraña, ¿no? El color es súper importante, ¿no? Entonces, a veces, como veis, un mismo producto, am, pues sus propias variaciones, incluso la propia identidad que tú le puedas aplicar en la fotografía, se basa mucho en el color, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos son dos ginebras. Esta marca tiene 4 ginebras en 4 sabores y estas son 2 de ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues en función de la saborización que tenga, pues tiene una colorimetría, tiene un tratamiento muy distinto, ¿no? Entonces, imaginaros lo importante que es tener un color adecuado, ¿no? A la hora de trabajar este tipo de productos. Cuando trabajamos con producto fresco, bueno, pues a lo mejor te puede parecer que es menos importante, pero bueno, el color entra por los ojos y la naturalidad también. Si estás calibrado, pues mucho mejor. Aquí el cliente no te puede exigir, es que ese rojo tiene que ser mi rojo, porque evidentemente cada producto tendrá un color distinto. Pero bueno, insisto, hay que, hay que tenerlo un poquito controlado. Y en este caso igual, ¿no? No hablamos de telados. En ese otro caso, por ejemplo, pues hay un packaging. Si hay un packaging, pues tiene que haber un control de color lo más estricto posible. Lo mismo para cervezas. Y, y bueno, termina de pasar y bebo agua. Espero que me estéis oyendo todos bien, de verdad. En este caso, pues el color también es súper importante, ¿no? Es un producto en el que el color está hablando, sobre todo, es una relación en gama con lo que es el color corporativo de la marca, pero también estamos hablando de fuego que va un poco en la narrativa de la imagen, ¿no? Y lo mismo pasa con comida, ¿no? Es decir, bueno, el color siempre está con nosotros y nos habla de un producto que sea apetecible, que sea gustoso, que sea, digamos, sabroso en el ojo ya, ¿no? Entonces, la imagen que tenemos a la derecha, ese duotono, ¿no? Entre el color del pulpo y el monocromo del resto de la imagen, bueno, pues les llama muchísimo la atención, ¿no? Si esos colores no los tienes controlados, se verán de una manera o de otra en función del dispositivo en el que muestres. Siempre tus colores tienen que salir, o es lo recomendable, tienen que salir con un máster normalizado. Es decir, que de ti salgan ya como tienen que salir, ¿no? Pues lo mismo para esta campaña que hicimos para Tissot, ¿no? Es una campaña que está de una manera completamente voluntaria, eh, digamos, calidificada, su palabra me la estoy inventando, más cálida, ¿vale? Y es un reloj súper súper chulo. Campañas de joyas, obviamente, ¿no? En este caso, el control de color es importante, pero sobre todo, como hablaba al principio, el control de los reflejos, ¿no? En el caso de gafas, ¿no? En este caso que estamos utilizando fondos ficticios, ¿no? La gafa es de verdad, ¿vale? Y el resto de los elementos son completamente ficticios, ¿no? Ejemplo de calzado, ¿no? Pues bueno, pues que el naranja que hay en la suela, que además lo está patrocinando, en este caso Michelin, pues que sea el naranja, que tiene que ser infinidad de casos como este. Caso de cosmética que os voy a decir. En el caso de cosmética, pues el color también es muy importante, ¿no? Y bueno, esto sería un poco un repaso de algunas fotos que podéis ver. Tendría mucho más para enseñar, pero decir, el tiempo es cortito y queremos dejar unos minutos al final para, para vuestras preguntas que tengáis, ¿vale? Para cumplir la hora de trabajo. Y bueno, ya os he venido diciendo un poco por qué, de alguna manera, yo necesito tener
mi proceso calibrado. Y al final yo creo que la razón fundamental es una cuestión de confianza, confianza en ti mismo y de que el cliente pueda confiar en ti. ¿Por qué? Porque si tú eres el poseedor, eres el propietario de un sistema que tiene una certificación, nadie te va a poder discutir nunca que tu color no es el color adecuado. ¿Ok? Esto es una cosa que queda aparte de la subjetividad, ¿no? Es decir, el color puede ser una cuestión subjetiva. Cada persona, además, tiene una percepción diferente de lo que es el color. Entonces, ahí nos agrupamos en personas, ¿no? Digamos, hay mayoría de personas que ven los colores de una manera, hay otro tipo de personas que los ven de una manera un pelín diferente y luego hay incluso grupos más minoritarios que, bueno, que llaman pues, daltónicos o que tienen algún tipo de variación en cuanto a la hora de percibir los colores, que van a percibir bueno, pues, el mundo de otra manera completamente distinta a la que la mayoría. Entonces, cuando los colores son tan subjetivables, bueno, o yo os diría, mejor dicho, yo os diría que es impresionantemente útil el tener un sistema de hardware y de software que nos permita estar seguros de lo que vemos, de principio a fin, ¿vale? Entonces, es decir, desde que lo que es la toma, tanto si es un portátil como si es un monitor externo certificado, etcétera, en todos ellos, yo creo que es absolutamente importantísimo tener todo eso resuelto, ¿vale? Entonces, por último, por supuesto, en lo que es nuestra fase de postproducción, ¿vale? Yo creo que es también muy importante el hacer todo el arte final en un ordenador que tenga un monitor también perfectamente calibrado, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro, que el cliente tenga la, la suerte o la buena suerte de tener un monitor calibrado, pues genial. Pero si no, pues que lo que él vea no te haga a ti sentir extraño, ¿no? ¿Vale? Vamos a ir empezando a leer preguntas, ya termino por aquí. Bueno, ya hemos ido hablando a lo largo de toda el webinar de cuándo son los momentos en los que vamos a necesitar tratamiento del color, ¿no? Pues trabajos en los que hay etiquetados, packaging y materiales especiales, como hablaba, por ejemplo, el color de un perfume, ¿no? Yo creo que es muy importante eso. Antes de contestar las preguntas, aprovecho para deciros, en el momento publicitario mío, de que tenemos ya en preventa el libro de fotografía de producto, que podéis ya adquirir en cualquiera de estas librerías en preventa y a partir de mayo en cualquier librería lo vais a poder tener. Es un libro de producto en el que hablo de todo lo que he hablado hoy en profundidad total, hablando de muchísimos casos de fotografías concretas, una por una, y también hablamos de color, del porqué de los colores, hablamos también de la gestión de colores, así que os animo a que lo veáis, si os apetece. Y bueno, antes de empezar a contestar preguntas, que es interesante que sepáis que tenemos algunas ofertas para todos los participantes en este webinar, ¿vale? Y vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. Leo. Tatiana, voy con preguntas. No sé si estás por ahí. Estoy aquí. Sí, mira el chat. Te estoy poniendo las preguntas. Muy bien. Voy a ver un poquito. Vale, me preguntan en cuanto a la calibración por hardware del BenQ, ¿en qué situaciones de error el informe final? Porque nunca he conseguido que funcionase. Algo falla. Hacerlo con Slide en vez de PM tiene muchas diferencias. Es una pregunta tremendamente técnica que ahora mismo no te sabría responder, pero nos la apuntamos. Porque a mí realmente no me ha pasado. Nos la apuntamos, Tatiana, para contestársela, ¿vale? Vale.
Este tipo de trabajo es cómo calculas el precio para el cliente, porque foto e-commerce, fondo blanco, suelen tener un precio estándar porque va por lotes, pero estas fotos más elaboradas, en cuanto suelen estar valoradas, es más relativo, pero creo que para los que empezamos también nos cuesta porque creemos siempre que el cliente te puede parecer, es larga, espera, se me mueve, puede parecer caro comparado con los lotes de 10 euros la foto. Bueno, esto es una muy buena pregunta, porque a mí hoy en día todavía me tiembla el dedo antes de darle a enviar un presupuesto. Y no deberíamos tener miedo. Y yo reconozco que aún me pasa, porque nunca sé qué va a pensar el cliente, nunca sé si le va a parecer caro, si le va a parecer barato. Pero lo que sí he aprendido con la experiencia es que esto debe darnos igual, es decir, porque si a un cliente le parece caro tu presupuesto, es que no es tu cliente, no es el cliente adecuado para ti. Lo interesante es que nosotros aprendamos a hacer presupuestos de una manera inteligente, es decir, que tengamos unas tarifas predefinidas, que tengamos claro cuáles son nuestros costes y cuáles van a ser nuestros beneficios. Todo eso lo tenemos que tener muy claro. Es una cosa que, por ejemplo, en el libro explico muy a detalle, incluso pongo tarifas, pongo ejemplos de presupuestos, legalidad que hay que cumplir, todo ese tipo de cosas. Entonces, muy importante esto a la hora de empezar con buen pie a trabajar en este sector. Y evidentemente no es lo mismo hacer un pack de fotos tipo e-commerce con fondo blanco, que luego dentro del e-commerce hay e-commerce muy sencillo y e-commerce muy complicado. No es lo mismo hacer un e-commerce de cacahuetes que un e-commerce de perfume, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es exactamente igual. Entonces, al final yo lo que hago siempre es medir el tiempo que tardo en hacer las cosas y en función de eso es como hago el presupuesto. Y añado pues perfiles que me ayuden en el set, si hay ayudantes, si no, material que uso, el alquiler de estudio, obviamente. Y ese es como hago los presupuestos. Siguiente, voy en la foto de unos relojes sobre una rueda. Aparece, es que se me mueve el chat, me vais a perdonar. Cuando entra otra pregunta. A ver, en la foto de unos relojes sobre una rueda aparece la marca de la llanta. Me ha llamado la atención. ¿Tiene que ver la rueda y el reloj algo o es arbitrario? ¿No es un problema de conflicto de marcas? Bueno, esto es una muy buena pregunta. Y en este caso hay marcas que son afines y hay marcas que no son afines y hay marcas que ni una cosa ni la otra. Entonces, en este caso, Tissot y la marca de la rueda, evidentemente, no tienen un conflicto de intereses, no tienen ningún problema y la marca de la rueda contextualiza, digamos, la situación, como digamos, es una rueda premium, ¿no? Entonces, digamos que apoya la narrativa. De hecho, en esa foto se han borrado absolutamente todas las demás mini marcas que hay de mediciones del metal, incluso algunas cosas que vienen en neumático, pero esa marca sí se ha. Es muy habitual que te obliguen, o que te pidan, a llegar a quedar muy feo. Es muy habitual que te pidan borrar todas las otras marcas que no sean las del propio cliente. En este caso, esa concreta no se pidió borrar, ¿vale? O sea que no es un olvido ni nada por el estilo. Simplemente no se pidió borrar. En el caso de que se hubiese pedido, se hubiese borrado sin ningún tipo de problema, porque es algo realmente, bueno, pues asequible, ¿no? Hoy día con la técnica que hay de postproducción. ¿Vale? Creo que te he contestado, pero vamos, que la mayor parte de las veces funciona. Vale. En la foto de los relojes sobre la rueda aparece la marca de la llanta que llamó la atención. También en la rueda, el reloj, algo que ver. Bueno, en este caso él tiene que ver, es decir, no es un reloj cualquiera, es un reloj que es conmemoración del Tour de Francia y es un reloj patrocinado por un ciclista súper reputado, súper famoso y es el que digamos, el embajador de ese modelo concreto de reloj. Entonces, en el directo no se ha podido ver, pero las agujas del reloj tienen un ciclista en relieve y es una edición limitada que bueno, tiene un precio bastante elevado. Por eso que la narrativa está relacionada con la rueda de ciclista. ¿Qué marca de monitor sugieres? Bueno, evidentemente yo soy usuario de BenQ y son los que recomiendo y los calibradores, pues como decía, el que utilizo hoy día es el Color Checker Display Plus, que además permite pues un poder de calibración de monitores actuales, incluso con bastantes nits, ¿no? Creo que tiene hasta 1000 nits que te soporta. Entonces, monitores HDR te los puede calibrar perfectamente. Incluso yo como director de fotografía también trabajo con monitores átomos
y podemos calibrar. Entonces, evidentemente yo recomiendo la marca Calibrite y monitores BenQ, por supuesto, porque son los que uso, ya hace tiempo, no porque estemos aquí hoy, os lo puedo asegurar. Yo no recomiendo nunca nada que no use de una manera continua. Vale, más preguntas. ¿En las botellas de vino les pones algún spray mate para eliminar los brillos? Pues en algunas ocasiones sí, normalmente no. Lo suelo hacer todo con iluminación. Pero en alguna ocasión sí he tenido que poner algún tipo de matavillos en botellas opacas. No es lo habitual en botellas opacas utilizar matavillos, sino lo que hacemos es poner palios muy grandes, difusores muy grandes, para que se pueda difuminar todos los reflejos y luego pues posicionar muy bien las luces. Esto es algo que también explico de forma muy detallada en un capítulo de fotografía de botellas en el libro y, el, y bueno, yo creo que se explica muy bien. Pero vamos, sobre todo con la luz, ¿no? O sea, posicionando la luz más que con líquido. Pero ha habido ocasiones en las que no he podido con, y no ha habido más remedio que bueno, pues utilizar algún tipo de líquido, sobre todo porque era una sesión combinada de foto y vídeo. Y el esquema de luz que yo tenía, además era con modelos, con actores, pues estaba muy limitado porque no podía poner exactamente el esquema de luz ad hoc para el producto, ¿no? Tenía que compatibilizarlo con un esquema para modelo. Pues tuve que maquillar un poco la botella para que no se viera un reflejo que a mí personalmente no me gustaba tanto. ¿Vale? Más, ¿qué perfil utilizas en tu cámara? Y luego, dependiendo del modo de impresión, ahí también se me cae o RGB. Bueno, esto es una grandísima pregunta. Eh, yo edito regular, es decir, no soy el mejor editor del mundo. Normalmente cuando tengo un trabajo un poco delicado, lo subcontrato, ¿no? A un retocador, que es lo suyo, ¿no? En el caso de cuando yo lo hago, pues yo tengo yo tengo mi costumbre, es decir, si la foto va a ir a imprenta solo, yo hago una edición en CMYK sin problema. Yo soy un poco de la vieja escuela, yo no tengo problema. Sé que es más complicado, sé que es más rollo hacer un retoque en CMYK y es menos rollo hacerlo en RGB. Pero las conversiones de perfiles, bueno, pues, yo prefiero, si las puedo evitar, pues las evito. Si la fotografía es mixta, es decir, va a ser una foto que va a ir tanto impresión, CMYK, y además el perfil que me han dicho, bueno, puede ser un Focus 29, puede ser un ECI Quater 2 o uno de estos, ¿vale? Pues la puedo hacer en CMYK si a lo mejor la foto luego va a ir solo a Instagram. Pero si va a ser una foto que va a ir en web, va a ir en Instagram, va a ir en Facebook, va a ir en multitud de dispositivos digitales y además va impresa, bueno, pues a lo mejor lo puedo hacer indistintamente, lo puedo hacer en RGB y luego conversiones de perfil. Sería un poco el tema. Cuanto a perfiles de cámara, bueno, pues si necesito calibrar algún perfil ad hoc, algún perfil específico, y si no, pues los Pro estándar de Capture One funcionan también funcionan bastante bien para trabajos sencillos, ¿no? Más preguntitas. En la foto de producto de maquillaje, la modelo tiene la pupila, el flash, anular, reflejado. Obviamente es algo buscado. ¿Quieres explicar por qué? Bueno, esto son modas. En este caso estamos hablando de una sesión para digital, estamos hablando de un contexto completamente dentro de lo que es el mundo influencer y no es una foto para la impresión. Entonces no estamos hablando de algo que, eh, digamos que está englobado dentro de lo que es el contexto de influencers y este tipo de iluminaciones han marcado muchísimo este tipo de situaciones. Lo que sí nos aseguramos es de que el aro que iluminaba el ojo coincidiera lo más posible con la pupila de la modelo. Porque sí, eso sí sería grave, ¿no? Entonces sí, está un poco buscado, es la respuesta. Los clientes con los que trabajan ven las ventajas del proceso de calibración para no tener sorpresas en cuanto a color. Claro, claro que los ven. O sea, es decir, yo cuando estoy en una sesión y tengo el calibrador allí puesto para que, pues digamos lo que es la luz ambiente
En este caso, en el estudio no va a modificarse, pero bueno, siempre lo tengo conectado y hago calibraciones más o menos pues, cada 2 semanas o una cosa así, puedo calibrar. Em, pero sí, yo siempre les explico el proceso, les digo, bueno, pues esto es para esto y para lo otro. Y a la hora de entregar el trabajo, evidentemente, yo les voy a decir eh, que, que el color está chequeado en un monitor calibrado. Cuando hay algún tipo de duda, yo siempre les invito a que hagan el arte final o el trabajo final antes de la entrega. Les invito a que se pasen por el estudio y puedan verlo en un monitor calibrado y certificado. Entonces, bueno, pues en el estudio pues tenemos varios monitores de estos, bueno, y bueno, pues en sala lo pueden ver. Y bueno, te pones en un silloncito, le invitas a un café, que esté cómodo, que esté tranquilo, que lo vea y las cosas se ven muy distintas, ¿no? Es decir, la manera en la que presentas también afecta, ¿no? Y yo creo que es interesante cuidar al cliente en todo su rango, no solo en la preproducción, o sea, hasta el final, hasta que, incluso cuando le envías la factura, hay que cuidarle, ¿vale? No porque le cobres menos, sino bueno, hay que tener cierta simpatía siempre, ¿no? Aquí me van a preguntar marca de monitor y calibrador, ya lo he dicho. BenQ y Calibrite, por supuesto. Y la última pregunta, ¿tu óptica favorita para fotografía de producto? Bueno, pues un poco lo que decía al principio del webinar, es decir, bueno, yo tengo mis ópticas favoritas, tengo varias, más que nada por una textura que dan o por cosas que he hecho que me han emocionado mucho, no por nada particular. Eh, pero sí es cierto que a mí me gusta mucho un 100 milímetros, creo que es una óptica que utilizo muchísimas veces. Me gusta mucho el 50 también. El 135 me encanta, pero este ya es más me gusta más para personas, ¿no? Pero vamos, para productos soy muy fan del 90 y del 100 milímetros. Son, creo que, las ópticas que más me suelen convencer. Y luego, como decía, el 24 macro es una óptica que me resulta curiosísima, ¿no? Y que me gusta mucho dentro de lo que es un ambiente controlado, es una óptica muy técnica y muy difícil de manejar, entre otras cosas porque es oscurísima. Para que os hagáis una idea, si no recuerdo mal, el diafragma más abierto es un F17 y va hasta F44, ¿no? Entonces es una locura, es un agujero negro. Pero bueno, un poco por ahí. ¿Cómo calibras? La última pregunta que tenemos por aquí es ¿cómo calibro la cámara con la Color Checker? Bueno, pues utilizo el programa que se llama Color Checker Camera Calibration, a través del cual genera un perfil ICC que luego puedes cargar en el Capture. No, perdón. Sí, o sea, me estoy quedando sin voz ya por momentos, pero sí, es eso, correcto. ¿Tenemos alguna preguntita más? ¿Algo que se me deje en el tintero, Tatiana? Si están entrando preguntas aquí a última hora, vamos a poner una última. Que sea fácil, ¿eh? Eh, ¿Cómo hacemos para que el cliente entienda el precio del trabajo? Esa creo que es la mejor pregunta que me podían hacer. ¿Cómo hacemos para que el cliente entienda el precio, no el valor? ¿No? Entiendo. Sí, el precio del trabajo. Claro, o sea, es decir, las cosas cuestan dinero, el trabajo cuesta dinero. Cuando un cliente llega y no entiende, puede ser por varios motivos. Si no entiende lo que cuesta, no entiende el valor del trabajo que tú estás haciendo, puede ser por varios motivos. Puede ser por ignorancia, eso es solucionable. Puede ser por falta de respeto. Esto ya es más difícil de solucionar. Es un cliente que no te interesa. Es un cliente que vas a ser tú el que le diga que no. No, yo no quiero trabajar contigo. Y es lo ideal. Es un ejercicio sanísimo. Decir que no a algunos clientes cuando te faltan el respeto. Es decir, yo cuando paso un presupuesto, yo me vuelo la tostada muy rápido. Es decir, antes de pasar presupuesto siquiera, ya más o menos muchas veces intuyo qué es lo que va a pasar, ¿no? Por cómo te entran, ¿no? Es decir,
Hay personas que entran con mucho respeto y preguntando, y hay personas que directamente dicen, quiero hacer 10 fotos, dame precio. Cuando un cliente te dice, quiero hacer 10 fotos, dame precio, claro, yo lo siguiente que hago es, yo casi tengo un cortapega y una serie de preguntas, que son como 12 preguntas, y yo le borro preguntas. Entonces yo, si el cliente es capaz de contestarme esas preguntas, es que le interesa realmente que yo le haga. Si esas 12 preguntas directamente no son contestadas, bueno, evidentemente es un cliente que no era para mí, porque si no tiene el tiempo para contestar mis dudas para su trabajo, pues evidentemente no se merece mi trabajo. Esa es una manera de pensar. Entonces, lo primero que yo hago es, para que el cliente entienda lo que vale, es preguntarle sobre lo que él quiere. Porque si no se ha hecho la pregunta de qué quiere, mal vamos. Yo necesito saber, necesito que él entienda qué necesita. Y cuando él entienda lo que necesita, yo le voy a hacer entender todo lo que cuesta hacer lo que él necesita. Y muchas veces tiene unos procesos de elaboración más o menos largos. Entonces yo siempre, más les digo, esto se tarda en hacer esto, lo otro, se necesitan esta persona, la persona de arte, el técnico auxiliar, el asistente de fotografía, el fotógrafo, el estudio cuesta esto, el consumo, las máquinas que vas a utilizar son estas, ¿no? Un poco lo que siempre hemos hablado, ¿no? Es decir, todos los medios técnicos y humanos que se ponen alrededor de ese proyecto durante un periodo de tiempo. Si es una jornada, pues es una jornada. Si son 2 jornadas, pues son 2 jornadas. Las que sean. Entonces, todos tienen unas tarifas. Y yo en mis presupuestos lo desgloso todo hasta el límite. Es decir, yo nunca cobro por fotos. Jamás. Porque hay fotos que tardo 1 hora en hacer, otras tardo 6 horas en hacer, y hay fotos que tardo 2 minutos en hacer. Entonces, yo no puedo cobrar por una unidad tan volátil. Es imposible. Es decir, no tiene ningún sentido. Yo cobro por mi tiempo. Y el equipo que trabaja conmigo y me ayuda y me colabora y me asiste y me da la vida, cobra por su tiempo. Esto es así. Entonces, esto es fácil de hacérselo entender a él, porque tu cliente también cobra por su tiempo. Es decir, él no cobra por otra razón. Es decir, todo el mundo cobra por tiempo. Entonces yo, esto de la gente que te pide, ¿cuánto me cobras por 10 fotos? Es que no, que las fotos no son lentejas, es que esto no va al peso, no estamos vendiendo comida, estamos vendiendo un trabajo que requiere un tiempo para efectuarlo. Y ese proceso es lo que digo también. Siempre les explico que hay una preproducción, hay una producción y hay una postproducción. Y los presupuestos generalmente vienen así especificados. Preproducción. Imagínate que tienes que hacer unas fotos en una localización. Bueno, pues hay que hacer un scouting, hay que hacer una localización. Bueno, pues es que el que yo vaya a Segovia a mirar el sitio donde vamos a hacer las fotos, pues tiene un precio. ¿Por qué? Porque yo tardaré 2 o 3 horas en ir, ver y volver. Entonces, eso lo va a tener que entender. Es decir, si no, pues que... Y yo les hago entender explicando. Y de la mejor manera, de una manera pues lo más didáctica posible y con una sonrisa y muy tranquila y muy sosegada, es decir, aspavientos ni nada. Y yo sin enfadarme, porque a veces oyes cosas que son muy complicadas de oír, pero bueno, no hay que enfadarse por nada, porque yo digo, la mayor parte de las veces es buena gente simplemente bueno, pues con un tema de ignorancia porque no lo conoce. Me pasa muchas veces cuando les digo los derechos de autor. Bueno, algunos se llevan las manos a la cabeza. ¿Cómo que derechos de autor? Digo, ¿cómo que? A ver, pues claro que derechos de autor. Pero por supuesto, y las fotos las puedes utilizar 1 año. ¿Cómo que 1 año? Pues claro, podemos negociar 2 años, podemos negociar 5 años. Todo este tipo de cosas, yo se las explico y les digo, mira, es que esto es una legislación vigente. Esto existe. Así que a ti no te haya ocurrido nunca, porque a lo mejor has llamado al sobrino que hacía las fotos, que tenía una cámara muy buena, etcétera, que esto nos ha pasado a todos, bueno, pues puede ser una razón. Pero si estás trabajando con profesionales, pues tenemos que acostumbrarnos todos a exigir en el medio profesional unos mínimos. Y bueno, pues como por más suerte estamos en una profesión que no está bueno, no está prácticamente nada arreglada, pues estamos un poquito indefensos. Pero yo creo que somos también todos responsables y tenemos que exigir ciertas cosas a los clientes. Y tenemos que aprender a decir que no. Y a no decir que sí por cualquier cosa, ni por precios ridículos, porque hacemos un flaco favor. O sea, no hay peor frase que no es que como yo no sé hacerlo del todo bien, cobro menos. Esto es un error gravísimo, porque el cliente siempre tiene que pagar lo mismo. Nadie en su sano juicio va a ir a un doctor y le va a decir, no, es que esta operación de apendicitis, imaginemos que no la cobraran, ¿no? Porque tenemos suerte de estar en un país donde hay una sanidad pública,
Pero imaginaos que os cobran por una operación de apendicitis. Si te la hace un estudiante, te cobran la mitad. Bueno, hombre, esto es un absurdo, ¿no? Lo normal es que tu operación de apendicitis cueste lo mismo si la hace un estudiante o si la hace un cirujano de 20 años de experiencia. ¿Qué pasa? Que ese estudiante tiene que tener a un supervisor, que es el que certifica ese trabajo. Pues en el caso de la fotografía tendría que ser siempre lo mismo. Si tú estás aprendiendo, tú tienes, o debes, bueno, es lo que yo siempre sugiero, debes ir de la mano de un profesional que ya tenga experiencia, que te apoye y que te supervise el trabajo y además aprendes de él. Yo creo que es la manera, si hay que recuperar el perfil de aprendiz. Creo que es ideal y creo que es la mejor manera de aprender y de meterte en el negocio de una manera sana. Y con esto ya no me enrollo más. Muchas gracias, Pablo. Nos hemos quedado sin tiempo, hay algunas preguntas, pero bueno, son preguntas que son de calibración, son casos específicos. Os quiero recordar a todos que en la página web de Calibrate tenemos webinars pasados, uno de Pablo, de hecho, y tenemos contenido también por si tenéis preguntas y una página de soporte a la que podéis dirigir vuestras preguntas si queréis que nuestro equipo técnico mire vuestros casos específicos. Porque muchas veces, claro, Pablo no está viendo tampoco el setup que tenéis en vuestro equipo, que si un iMac, etcétera. Entonces, seguramente en la página web encontraréis muchas respuestas. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por asistir. Recordaros que os llegará por correo electrónico un enlace con la grabación, o sea que si os habéis tenido que ir o habéis llegado un poco tarde, no pasa nada, está todo grabado. Y bueno, muchas gracias y que tengáis una feliz tarde todos. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.